si nosotros miramos la otra cara de este cubo del 3D Cube Framework, vamos a encontrar que tenemos que hacer un particionamiento de los niveles o de las capas lógicas de nuestra aplicación. Eso no quiere decir que siempre vamos a hacer una arquitectura por capas o siempre vamos a tener esta arquitectura por capas en nuestra aplicación, sino que requerimos subdividir las decisiones tecnológicas que vamos a tomar en 5 elementos o 5 capas de solución. Por eso lo llamamos la cara de soluciones o de capa de solución. Entonces, acá vamos a encontrar desde la capa de recursos, pasando por la capa de integración, la capa de negocio, la capa de presentación y la capa de cliente. Si nosotros lo comparamos con la arquitectura por capas, podemos ver que en la arquitectura por capas no se habla de la capa de cliente y tampoco se habla de la capa de recursos, ni mucho menos de una capa de integración, aunque allí se habla de la capa de acceso a datos, puede ser algo parecido, pero lo que quiero traer a colación es que no hay una similitud o no hay una relación directa entre lo que es la arquitectura por capas y lo que es esa división que hacemos en el framework del cubo. Entonces empecemos por la capa más a la derecha, la capa que si lo vemos desde el punto de vista de particionamiento sería la capa más inferior, que es la capa que nos contiene, que nos toma todas las decisiones alrededor de los recursos, de las fuentes de datos externas, de los elementos que nos proveen información al sistema o a la aplicación como tal. Entonces, en esta capa inferior, que lo vamos a llamar la capa de recursos, vamos a tomar decisiones alrededor de las fuentes de datos que necesitamos. Pero si nosotros hacemos la intersección de lo que es esta capa de recursos con los diferentes niveles de infraestructura, vamos a encontrar que debemos tener en cuenta, considerar decisiones y elementos tecnológicos en cada uno de los niveles para esta capa. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros requerimos algún elemento especial a nivel de hardware para poder soportar los recursos, pues necesitamos ponerlo en la intersección entre el nivel de hardware y la capa de recursos. Si nosotros requerimos algo especial de red, como un puerto específico, como un protocolo específico, necesitamos ponerlo en la intersección entre el nivel de red de transporte y la capa de recursos, y así hasta llegar a la capa de aplicación. Entonces, si nosotros queremos empezar a tomar decisiones alrededor de esta capa de recursos, vamos a encontrarnos elementos como que si una base de datos nos pide o tiene unos requerimientos mínimos en cuanto a hardware de una cantidad de RAM o de una cantidad de disco duro, pues necesitamos documentar esas decisiones tecnológicas o esas necesidades de tecnología. Y si, por ejemplo, tenemos una marca específica de base de datos como Oracle o como MySQL en el nivel de middleware, debemos considerar esta capa. Esto lo veremos un poco más en detalle en el taller de documentación de plataforma tecnológica de Acquisort 90. Por ahora, pues entonces debemos considerar cada una de las decisiones que tomamos a nivel de recursos, bases de datos, servidores de seguridad como servidores o directorio de usuarios, elementos de single sign-on, ¿qué más? Fuentes de datos externas, sistemas externos, lenguajes de programación que se utilicen a nivel de recurso, a nivel de base de datos, si yo utilizo XML, si yo necesito un procesador de XML específico a nivel de recursos, pues todas esas decisiones se deben considerar en esta capa. Esta capa, al igual que en la arquitectura por capa, va a soportar las capas superiores. Entonces, encima de esta capa, o más bien en este gráfico lo vemos como al lado izquierdo de esta capa, vamos a tener la capa de integración, que comúnmente lo llamamos capa de acceso a datos, pero no. Acá lo llamamos capa de integración porque es la que nos va a permitir de ir desde los elementos del negocio hasta las fuentes externas de datos, integrar estos dos mundos. Entonces, en esa capa de integración vamos a tomar decisiones para los diferentes componentes y elementos de nuestra aplicación que nos va a permitir ir a los diferentes recursos, fuentes de datos externas, sistemas externos, bases de datos, sistemas de seguridad, servidores de correo. ¿Cómo voy yo hacia esos elementos externos? Entonces vamos a encontrar decisiones como, por ejemplo, voy a utilizar
un Hibernate como framework para poder hacer mapeo objeto relacional, voy a requerir utilizar un patrón de DAO, voy a requerir utilizar un patrón repository. Tal vez se requiera a nivel de infraestructura en esta capa de integración configurar algún valor de Hibernate para poder ir mucho más rápido al servidor de base de datos. Tal vez configure un pool de conexiones para poder manejar mucho mejor las conexiones hacia la base de datos. O sea, decisiones que se toman a nivel de acceso a datos, a nivel de integración para poder ir a nuestros recursos. Esta capa de integración me va a soportar todo lo que es el negocio. Me va a soportar las decisiones de reglas de negocio, de cálculos, etcétera, para poder soportar las funciones de nuestro negocio. Y aquí vamos a incluir en la parte de izquierda la capa de negocio. La capa de negocio tiene la misma función o la misma responsabilidad que en una arquitectura por capa. Va a contener las decisiones tecnológicas, las decisiones que se dan para los componentes de reglas de negocio, componentes de lógica de negocio. Entonces allí vamos a encontrar como qué tanta memoria necesitamos para los componentes de negocio, cuáles son los patrones que vamos a implementar, con qué lenguaje vamos a hacer los componentes de negocio, qué frameworks vamos a requerir en la capa de negocio para poder soportar nuestra aplicación. Y vamos a encontrar cosas como yo voy a requerir allí un framework para todo lo que es manejo del flujo de negocio como Logic App en Azure, o tal vez un manejador de workflow, y eso está en la capa media y lo documentamos en el nivel de capa media, en el nivel de plataforma superior, para poder soportar lo que es el negocio. Y allí pues podemos encontrar mucho más decisiones. Esta capa me va a soportar, me va a entregar servicios a la capa de presentación. La capa de presentación cumple la misma función y es entregarle al cliente o al usuario final todo lo que es la interfaz de usuario de nuestra aplicación, y ahí es donde se resumen las decisiones a nivel de UI. Decisiones como framework de presentación, como patrones en la capa de presentación, cuáles son los lenguajes de programación que utilizamos en la capa de presentación, qué tanta memoria vamos a requerir para poder soportar la capa de presentación, qué transporte requerimos para poder entregar esa capa de presentación, si vamos a utilizar un CDN, por ejemplo, para poder almacenar recursos como imágenes, como JavaScript, como hojas de estilo, pues deberíamos poner en el nivel de middleware o de componentes de capa media que necesitamos un CDN como Azure CDN o como Amazon CDN o como Amazon S3 para poder soportar estos elementos de presentación y entregarlos a los clientes de manera mucho más rápida. O sea, siempre pensando en un atributo de calidad. No tomo decisiones simplemente por tomarlas. Y por último, vamos a encontrar la capa mucho más del lado del cliente. Ni siquiera sería una capa de aplicación que en los últimos tiempos o en los últimos tipos de aplicaciones, pues vamos a encontrar que allí hay muchos componentes de nuestra aplicación y esta sería la capa de cliente. La capa de cliente son las decisiones que nosotros tomamos y que van a modificar el comportamiento de nuestro cliente, de nuestro usuario, o que van a estar del lado del cliente. Y ahí tenemos decisiones como, por ejemplo, cuál es el browser, los navegadores que soportan nuestra aplicación, cuál es la versión de HTML, la versión de JavaScript que soporta nuestra aplicación, qué frameworks se instalan del lado del cliente, se necesitan para poder ejecutarse la aplicación del lado del cliente. Tal vez requiramos un componente de ActiveX o una Java Applet para que se ejecute nuestra aplicación, entonces allí vamos a requerir del lado del cliente una versión de Java específica. O si necesitamos WebSockets, pues de pronto requiramos algún puerto específico abierto del lado del cliente o del lado de la presentación. Entonces, vamos a tener decisiones que van a ser muy importantes para poder mostrarle a nuestro cliente cuáles son los elementos mínimos de compatibilidad que se requieren para que la aplicación funcione en su entorno. Es por eso que la documentación de la plataforma tecnológica me va a servir para dos elementos. El primer elemento, como un artefacto que me sirve para tomar decisiones a futuro, para poder documentar las decisiones que se tomaron en el sistema, pero también me va a servir como una base para definir la compatibilidad
o una matriz de compatibilidad tecnológica de mi aplicación para con los clientes, para decir, vea, es que usted me solicitó que el aplicativo solamente funcionara en Firefox. Vea, aquí está dentro de la plataforma tecnológica que escogimos Firefox como nuestro navegador. No dijimos que íbamos a soportar Explorer, ni Chrome, ni Opera, ni nada de esto, solamente Firefox. Usted me dijo que esto solamente iba para MySQL. Aquí está en la plataforma tecnológica que soportamos MySQL. Entonces se va a convertir en ese artefacto de soporte para las decisiones futuras o para sustentar una decisión en el futuro. Es así como la plataforma tecnológica se va a convertir en un documento muy robusto, muy fuerte para soportar o para mostrar a nuestro cliente en temas de evolución de la arquitectura. Aquí queremos mostrar un ejemplo de lo que es una plataforma tecnológica en un proyecto. Como vemos, las diferentes decisiones que se tomaron y se muestra de modo matricial. Yo empecé a hacer la documentación utilizando un Excel. Alguna vez lo hice allí donde por cada atributo de calidad hacía una matriz. Entonces tenía en un Excel una pestaña que hablaba de todas las decisiones de seguridad. Entonces allí había una matriz de niveles versus capas, pero solamente para seguridad. Había otra para desempeño, había otra para escalabilidad y así. Pero esto se puede volver muy complejo y muy robusto en cuanto a la documentación. Y se puede optar por un esquema como se ve aquí en esta gráfica, que es simplemente mostrar todas las decisiones que se tomen independiente del atributo de calidad en una sola matriz. Y esta matriz se va a volver mucho más grande, pero va a contener toda la información necesaria para entender las decisiones tecnológicas que tomamos dentro de nuestra aplicación. Entonces, vamos a considerar un sinnúmero de artefactos que nos van a servir para expresar las decisiones de arquitectura, no solo desde el punto de vista de prosa, no solo desde el punto de vista de modelos arquitectónicos y vistas arquitectónicas, ya sea con un lenguaje como UML, como Catalysis o cualquier otra, una documentación con modelamiento libre, sino que también consideramos una documentación que va más allá de lo que son las decisiones alrededor de componentes y incluye decisiones alrededor de tecnología. Con esto abarcamos, creo yo, un abanico mucho más grande de elementos para poder hacer transferencia de conocimiento, que es muy importante, como lo dije al principio, en la documentación o en el trabajo de un arquitecto de software.